Nuestra llamada. Quiero empezar preguntándole sobre las renuncias de los miembros de la mesa directiva actual. Hasta el momento, el señor Luis Valdés, que es el presidente interino del Parlamento, ha dicho que ante la eventual renuncia de Manuel Merino, él no asumiría la presidencia de la República. Ayer, vía Twitter, Guillermo Aliaga renunció a la segunda vicepresidencia y la señora María Teresa Cabrera, que es la tercera vicepresidenta, todavía no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el Congreso de la República ante estas renuncias? Bueno, primero hay que explicar que en el Congreso de la República, en cuanto a la mesa directiva, no existe la figura de la sucesión permanente, ¿no? Es decir, si por defecto del presidente, en el cargo, claro, temporalmente lo sucede el vicepresidente, pero no es permanente jamás. ¿Por qué? Porque al final el último párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso de la República establece que, por ejemplo, si el presidente es vacado como presidente del Congreso, el vicepresidente tiene que convocar a elecciones para elegir al nuevo presidente dentro de los próximos 5 días. Igual, si el primer vicepresidente, el segundo o el tercero son vacados, el presidente tiene que convocar dentro de los próximos 5 días a elecciones para elegir al vicepresidente vacado. Es decir, no hay una sucesión permanente. La figura que se está aplicando ahora es por aplicación de la Constitución, en el sentido de que la Constitución prevé que en caso de que no haya vicepresidente, se vaca el presidente de la República, quien ejerce en ese momento la presidencia del Congreso asume el cargo de presidente de la República. No utiliza la expresión transitoria, pero esa ya se instaló, digamos, en nuestra vida institucional desde el año 2000, ¿no? Ejerce la presidencia de la República de manera transitoria, convocando elecciones de inmediato, pero continúa siendo presidente del Congreso y también congresista. Es más, al respecto se tuvo que dar una ley en el año 2000 para aclarar eso, y eso es lo que se aplica. Claro. Esa es una figura. Eso es frente a las renuncias de la mesa directiva. Pero también hay otra figura que ya se activó también, que es la censura a la mesa directiva para dar paso a un proceso de recomposición de este órgano, y en ese proceso de recomposición, que también arrastraría al presidente del Congreso, que sigue siendo el congresista Manuel Merino, en ejercicio de la presidencia de la República. Precisamente ahí quería hacerle... También recomponer, digamos, la sucesión, eso sí, prevista por el reglamento del Congreso para elegir prácticamente a un nuevo presidente del Congreso, que se encargaría a su vez de la presidencia de la República. Doctor Eliche, yo quería preguntarle específicamente sobre ese punto que usted acaba de tocar, porque más temprano conversábamos con el constitucionalista Carlos Caro, y él nos decía que sobre la figura de Manuel Merino en este momento cabe la de la vacancia presidencial, es decir, que se necesitarían 87 votos para retirarlo del cargo y toda la tramitología congresal que ello implica. Sin embargo, el constitucionalista Luciano López hace alusión a la ley 27375 y dice que Manuel Merino no es técnicamente presidente de la República, sino sigue siendo presidente del Congreso de la República, y se necesitarían 66 votos para censurarlo. Usted, que ha sido oficial mayor, aclárenos este panorama. Ese debate va a ocurrir, ¿no? Es previsible, ¿no? Unos van a decir que ya juró el cargo de presidente de la República, es presidente de la República para todos los efectos, y la única manera de retirarlo, digamos, del cargo sería a través de un proceso de vacancia. Otros van a decir que todavía es presidente del Congreso y congresista, y en tanto es presidente del Congreso puede funcionar una figura como la censura interna, que no requiere 66 votos, sino mayoría simple, ¿no? Sino mayoría simple. Yo he leído por ahí que están diciendo que se requiere 66 votos, y no es cierto, es mayoría simple. La mesa directiva del Congreso se elige por mayoría simple y se vaca por mayoría simple, así es, ¿no? Es decir, 130 congresistas menos los que están con licencia, ahí se determina cuál es el quórum válido para la sesión. Supongamos que el quórum es 70, ¿no? Supongamos, es más ahora, ¿no? Pero supongamos que 70, bastaría la mitad más uno de los 70 para vacar a cualquier miembro de la mesa directiva. Claro, así de simple es muy simple. Así es. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces con Manuel Merino?
cómo se va a llevar a cabo este debate, porque resulta ahora un Bueno, poco... por eso la Junta de Portavoces se está reuniendo seguramente para definir eso. Lo que pasa es que, como les dije, va a haber esta discusión sobre cuál es la figura que se debe aplicar, si la vacancia o se puede aplicar la censura, ¿no? A favor de que sí se puede aplicar la censura, está la ley que acabas de citar, que es la ley que se dio en el año 2000, cuando Paniagua asume la presidencia de la República, donde quedó aclarado que quien en esas circunstancias asume la presidencia de la República continúa siendo congresista y a su vez presidente del Congreso. Entonces, pero igual va a haber una discusión, no va a ser sencillo, no va a ser sencillo. En estas circunstancias, en este momento difícil para el país, seguramente el congresista Manuel Merino, ¿no? Que es una persona a quien además conozco, él seguramente ya habrá tomado una decisión y lo mejor que podría pasar es que deje el cargo y dé paso pues a una solución de transición que nos saque de este problema político muy grave en que está el país. Yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Así Y es. también hay que pedirle al Congreso, a los congresistas, que hagan bien las cosas, que no tomen decisiones apresuradas, que se fijen bien a quién elegirían, ¿no? Que tengan en perspectiva que nos estamos prácticamente jugando la vida como país. Esto no es un juego. Yo fui secretario general de la Presidencia de la República durante todo el gobierno de transición con Valentín Paniagua, conozco cómo funciona esto y la verdad que hay que hilar fino, cada paso debe ser un paso cuidadoso y debemos pensar todo el tiempo en no más que otra cosa que en nuestro país. Muchas gracias, doctor Eliche. ¿Coincide usted entonces con otros expertos que la salida menos traumática para nuestro país en estas circunstancias es que el señor Manuel Merino renuncie al cargo que ostenta en este momento para evitar todo lo que pueda seguir de aquí en adelante? Muchas gracias por esta comunicación. Nosotros vamos a continuar